Buenos días, queridos hermanos. Le invito, por favor, que puedan abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, por favor. Dice así la palabra del Señor: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y el Espíritu es el que da testimonio de esta verdad innegable que está diciendo el apóstol Juan. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No sé si habrá impactado sus corazones cuando cantábamos: ciertamente Él llevó nuestro dolor y enfermedad. 750 años atrás el profeta Isaías hablaba del Señor Jesucristo. Y él decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y después comienza a hablar del profeta sufriente que iba a ser llevado al matadero, no para que fuera a hacer una expedición, sino que para que en aquel lugar lo pudieran matar. Pero dice el profeta también, 750 y tantos años atrás, que cuando esta oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció, guardó silencio. Y esto nos debe de llevar a pensar, a meditar lo que Juan está explicando, especialmente en el versículo 6, que es donde voy a poder hoy día sacar toda la información que les puedo dar hoy día, solo de un versículo al respecto. Como título es la importancia del bautismo y de la sangre del Señor Jesús. Hoy día hemos escuchado una variedad de funciones que le dan a la sangre del Señor Jesús. No sé si usted ha escuchado alguna vez que la sangre del Señor me cubra, ¿no? ¿Ha escuchado usted eso? Bueno, eso no es así. La sangre del Señor Jesús no está para cubrir a ninguna persona. Lo que hace la sangre del Señor Jesús es lavar, es limpiar los pecados de aquellos que han doblado su corazón, se han arrepentido de todos sus pecados y han confesado que el Señor Jesucristo es su suficiente Salvador. Y ahí entonces la sangre del Cordero va a limpiar todos los pecados y aún más va a reconciliar al ser humano que ha sido enemigo de Dios, y lo va a reconciliar con Dios y le va a dar la paz para que éste pueda ahora dirigirse a Dios como Padre Celestial. A través, queridos hermanos, de los siglos han existido sectas y pensamientos antibíblicos en relación a la persona del Señor Jesús y lo que tiene que ver especialmente con su humanidad. Voy a darle algunas informaciones y usted va a decir: ¿pero cómo? Ha sido tanto a través de los siglos. A través, queridos, de la historia, se han creado concilios para tratar ciertos temas teológicos, doctrinales, concernientes a la Trinidad. Se juntaron para determinar si Dios el Padre era todopoderoso y dijeron que sí, Dios es el todopoderoso. Después se juntaron para tratar la persona, porque había una enseñanza de los arrianos que denostaba la persona y la deidad del Señor Jesucristo, y se hizo un concilio. Luego después se hizo el concilio de Constantinopla, pero aquí se hizo este concilio para determinar cuál era la importancia del Hijo, si el Hijo era igual al Padre o no era igual. Y todo sucedió por esta enseñanza falsa
del arrianismo. Bueno, se llegó en este concilio a determinar que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que comparte todos los atributos de Dios el Padre. Pero también se tocó la persona del Espíritu Santo, no dejando muy en claro cuáles eran entonces sus funciones. Quiero nombrarles dos doctrinas, dos herejías referente a la persona del Señor Jesús, que ya estaban entre el primer siglo y a mediados del segundo siglo, estaban batallando contra la iglesia. Por eso es que Juan, ya un hombre de 90 años, escribía esta carta a los hermanos. Juan a los 90 años escribe las tres epístolas y escribe también el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que descubre Juan, que estaban hombres con pensamientos de anticristo en la congregación, introducidos en la congregación para enseñar, denostar, para rebajar la persona de nuestro precioso y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Entonces, por eso es que Juan ahora va a explicar en el versículo 6, este es Jesucristo, de entradita dice Juan, este es Jesucristo, pero ¿quién es este Jesucristo? Y Juan va a tocar esta doctrina para poder rebatir esta herejía que había en la iglesia. ¿Cuál era la primera herejía? Los bien llamados ebionitas. Era una secta que significa del hebreo ebión, o que también significa pobre en el sentido de indigente. Esta era una secta, y ¿sabe qué? Eran herejes de origen judío, lo más impresionante. Eran herejes de origen judío que proliferaron casi a lo último del primer siglo y también principios del segundo siglo. No los quiero enredar tanto con esto. ¿Qué decían estos hombres? ¿Qué decían estas sectas? Según ellos, Jesús era un mero hombre cualquiera, pero muy observante de la ley, lo que le capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. Es decir, lo que ellos decían, que este hombre era un mero hombre solamente, pero como observaba la ley, Dios lo escogió, ¿cierto?, para que sea el Mesías. Prosigo. Se refirieron también al bautismo del Señor. Y dice, con el bautismo de Juan, el Espíritu Santo le capacitó para ser consciente de que él era el ungido, y el Espíritu Santo le capacitó para realizar su obra de un gran profeta. Pero mire lo que dice después. Pero el Espíritu Santo le dejó desamparado en el Calvario. Qué increíble. Y uno puede decir, wow, ¿cómo a principios ya del primer siglo, o sea, a mediados y a principios del segundo siglo, ya había gente que quería denostar la persona del Señor Jesús? Les quiero explicar esto porque es la única manera de entender el versículo 6, cómo el apóstol Juan está presentando al Señor Jesucristo con dos evidencias: el agua y la sangre, que posteriormente lo voy a explicar. Bueno, no eran solo eso los ebionitas, sino que también había otra secta hereje, y había un hombre que la creó que se llama Cerinto. Tal vez ustedes después podrán investigar un poco más qué decía este Cerinto. Vamos a estudiar un poco de él. Decía, este hombre vivió durante la segunda mitad del siglo segundo. ¿Y cuál era su teoría, su enseñanza, también destruyendo la enseñanza cristiana? Decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, pero después agrega otra cosa: mientras que el Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús en el momento de ser bautizado por Juan y le dejó de nuevo antes de la crucifixión. Es casi similar la enseñanza que había. A propósito, Cerinto pertenece a la secta de los gnósticos, el famoso gnosticismo. Imagínense, ya en estos 2 siglos se está escuchando, porque ¿quién era el Señor Jesús? Y nosotros cantamos en la iglesia, ciertamente Él llevó nuestro dolor y enfermedad, le vimos afligido, Él no abrió y fue trasquilado. Y también decía el apóstol Juan, miles de años después, el cordero que fue inmolado es digno
de tomar el poder. Qué increíble. Para entender un poco mejor esta epístola, es conveniente, queridos hermanos, conocer un poco mejor la doctrina de los gnósticos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Por qué Juan tiene que dedicar estos capítulos a poder refutar esta enseñanza diabólica, esta herejía de que estaban enseñando que el que murió en la cruz y todos los beneficios que recibimos de la cruz no lo pudo haber sido el Señor en su encarnación? Esa era la pelea. No es posible, según ellos en su mente, no es posible que la materia que es mala se haya mezclado con lo divino. Ese es el pensamiento, ese es imposible. Ahora vamos a entender por qué, para conocerlos un poco. Bueno, esto eran, vaya por favor ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y versículo 19, cómo el apóstol Juan se va a descubrir quiénes son estos hombres, o esta secta, o estos pensamientos, o estos falsos maestros. Capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así como ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban insertos en la iglesia, enseñando abiertamente tal vez que Jesucristo no vino en carne y que solamente era un hombre ordinario que nació de María y de José, y que vino el Espíritu del Mesías, lo tomó, hizo la labor que tiene que haber hecho, y cuando él iba a morir, el Espíritu Santo lo desamparó. Y eso es todo. Y nosotros creemos, como tal como Juan, que el Señor Jesucristo tomó un cuerpo humano, siendo Dios 100% y siendo hombre 100%, se bautizó, comenzó su ministerio, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿No le alegra eso? Amén. Gracias, hermanos. Él está sentado en los cielos. ¿Y sabe lo que hace? Está intercediendo por la iglesia. Hermano, esto es magnífico. El Hijo no descansa sentado a la diestra de Dios el Padre, haciendo una abogacía por los suyos. Pero ya habían doctrinas que estaban pensando en esto, de destruir esta doctrina esencial. Porque si ellos destruían y lograban asentar esta opinión de que Jesucristo solamente era un mero hombre, se viene abajo la doctrina del Señor Jesucristo, de su poder y su divinidad. Bueno, quiero darles a lo menos 3 puntos de cuál era el pensamiento de los gnósticos, para entender. Lo he explicado otras veces, pero nunca está de más poder volver a explicar. Primero, ellos creían que el saber o el conocimiento era superior a la fe sencilla de los creyentes. Donde ellos enfatizaban era: hay que conocer hartas cosas, hay que saber, porque el conocimiento es superior a la fe sencilla de los cristianos. El conocimiento, el gnosis. Entonces, imagínense, eso es lo que pensaban en el primer punto. Ellos creían en eso. El conocimiento es superior a la fe. Segundo, también comenzaron a atacar a las Escrituras, diciendo que el sentido alegórico de las Escrituras es más importante que el sentido literal, y solamente las Escrituras pueden ser entendidas por una élite de iniciados, que estos son poseedores de una iluminación especial. Miren qué increíble, se lo repito de nuevamente. El segundo punto es que el sentido alegórico de las Escrituras, de la Biblia, ellos creían que todo en la Biblia es alegórico. Todo aquí es alegórico. Nada o prácticamente nada es literal. Y como es alegórico, entonces pierde cierta autoridad según ellos, porque no sería entonces la verdadera palabra de Dios. Entonces ellos dicen que el sentido alegórico de las Escrituras es más importante que el literal, y que las Escrituras solamente pueden ser entendidas por una élite
de iniciados, esto es, poseedores de una iluminación especial. Ellos solamente pueden interpretar las Escrituras. Qué increíble, ¿no? Y dice la palabra del Señor Pablo después, cientos de años después, Pablo está diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pedro está diciendo también que ninguna profecía fue traída a este mundo de forma personal o de forma privada. Imagínense. Es el Espíritu Santo el que provoca en la vida de los creyentes que puedan entender las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que da la capacidad de iluminar las mentes de los creyentes para poder entender las Escrituras. Y no tan solo entenderlas, sino que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros para poder cumplir las Escrituras y vivir bajo los estándares que Dios así desea. Y tercero, los gnósticos decían que la materia, el cuerpo, es mala. Pero ¿sabe qué decía? Pero moralmente es buena. ¡Qué increíble! Es decir, ellos estaban diciendo que esta materia, este cuerpo, es malo. Así que yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Puedo dar rienda suelta a mi pecado y no va a ser malo. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento y el conocimiento es superior a esto. ¿Entiende ahora por qué el apóstol Juan escribe lo que escribe aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6? Este es Jesucristo, dice él. Así comienza nuestro hermano Juan defendiendo esta doctrina, mandando esta carta a esta iglesia. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y ahora lo que va a hacer el apóstol Juan, va a poner al Espíritu Santo como testigo de esta gran verdad. Es el Espíritu Santo el que da testimonio que Jesucristo vino en agua y vino en sangre. De ahí voy a explicar esto. Note algo, queridos hermanos. Ya para cuando el apóstol Juan vivía, existían, como dije al principio, sectas que deseaban confundir a la iglesia del Señor con sus falsas doctrinas. Y hoy día nos podemos sentar y decir, pero ¿cuánto importa para nosotros esto? Es muchísimo. Porque si el apóstol Juan defendió esta doctrina, esta herejía, ¿cuánto más a la iglesia de este siglo que se han levantado sectas y que andan en las calles denostando la divinidad, denostando la deidad del Señor Jesucristo y pasan de dos en dos por las casas, están en las plazas, están en los medios, donde queramos que lo veamos, y si hablamos con ellos van a denostar la persona, la divinidad del Señor Jesús. Y van a mencionar que Él no es todopoderoso. Y van a decir que es un ángel creado y que no tiene los mismos atributos que el Padre. ¿Y vamos a guardar silencio? ¿Vamos a callarnos? Si el apóstol Juan fue severo en decir, este es Jesucristo defendiendo la persona del Señor Jesús, ¿cuánto más la iglesia hoy día? Y esto fue escrito para nosotros. Juan debe de defender la humanidad del Señor Jesús. El Señor Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y nació de una virgen. Y vivió como cualquier niño. Pero era escogido del Padre. Entonces debemos pensar en eso. Ahora lo que hace el apóstol Juan va a combatir 3 errores doctrinales y va a usar la Biblia, el apóstol Juan, para poder enseñar esto. Recuerde lo que dije en el último punto. Los gnósticos decían que la materia es mala, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, rienda suelta con mi cuerpo. El apóstol Pablo, también explicando ahí a los romanos, decía, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo explica, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué increíble. Y está hablando del cuerpo. Bueno, el primer pensamiento gnóstico, o el primer error, dice lo siguiente: la encarnación del Hijo de Dios es imposible, dicen los gnósticos. Ellos no les cabe en la cabeza cómo Dios permitió que se depositara toda la deidad y todo el poder en un hombre. Eso ellos no lo entienden.
Por lo tanto, cuando ellos podían ver o pensar en el Señor Jesucristo, ellos no pensaban que Él era Dios. Era un profeta cualquiera, un hombre cualquiera. Así lo miraban. Y Cristo dio muestras que no era un hombre cualquiera. Él dio muestras con su poder. Con su poder en la barca hizo silenciar el mar, hizo silenciar las olas, hizo silenciar el viento. A un hombre que tenía una enfermedad lo limpió y le dijo: ve y preséntate ante el sacerdote para que cumplas lo dicho por el profeta. Qué increíble. Cuando alguien vino por detrás y tocó su manto, él dijo claramente: alguien me ha tocado. Y la muchedumbre dijo: Señor, hay mucha gente que te está apretando. No, dijo: salió poder de mí. Vemos a un maestro, un Mesías, llorando por su amigo muerto. Vemos a un Mesías llorando por Jerusalén. Vemos a un Mesías indignado cuando la casa del Señor la habían convertido en una cueva de ladrones. Y en 2 ocasiones volcó las mesas de los mercaderes. Pero vemos también a un Mesías estando en la cruz y le dice a un hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y gracias a Dios que él no obedeció la petición de un soldado que le decía: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Él no lo hizo. Porque si hubiese sido así, tal vez hubiese salvado al que estaba en la cruz y no a nosotros. Pero él, molido fue por nuestros pecados. Y de su cuerpo salió sangre. Pusieron una corona de espinas en su cabeza y lo molieron. Sobre su cabeza, sobre su cara, le escupitaron. Entonces, conversaba con un hermano ese término: escupitar, es tirar todo lo que está dentro encima de otra persona. Le quitaron sus mantos y le dieron latigazos. Qué increíble. Entonces los gnósticos dicen que la encarnación de Dios es imposible. ¿Por qué motivo? Porque hay una pugna que la deidad no puede unirse a lo material. Es imposible. Es imposible que la deidad se una a un ser humano. Tal vez puede ser un poco enredado esto, pero Juan lo tenía muy claro. E inspirado por el Espíritu Santo, va a defender esta doctrina o esta herejía al respecto. ¿Sabe lo que hace Juan? Va a refutar esta doctrina con 3 textos bíblicos. Y vayan por favor ahí a la Biblia. Voy a leer una versión que se llama la NTV, Nueva Traducción Viviente. Así que no sé si está en pantalla para que la puedan leer conmigo a la vez. Y si usted tiene la Reina Valera también la puede comparar. Dice así, por favor, en Primera de Juan, capítulo versículos 1 al versículo 6. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo o del Espíritu. Miren lo que dice Juan. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta, dice Juan, es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la manera? Solamente hay una. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Qué increíble. Qué maravilloso. Y qué triste ver a un hombre que sufrió en aquella cruz muriendo, ensangrentado total y entregando su vida por nosotros.
Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí, ya está acá. El apóstol Juan decía, estas personas estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, porque estaban enseñando una herejía diciendo que Jesucristo, la deidad, no vino a morar en Jesucristo. El apóstol Juan, este mismo Juan, escribió en Juan capítulo 1, versículo 14, ustedes lo pueden buscar aquí, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Así decía Juan también. Y después decía que él tabernaculizó en medio nuestro, habitó en medio nuestro. Vimos su gloria, gloria como la del Padre. Qué maravilloso. Versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Todo aquel, dice Juan, que confiese que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso es eso. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Versículos 1 al versículo 4. Juan, como dije anteriormente, va a citar las Escrituras 3 veces para poder combatir, o nos dice a nosotros cómo combatió esta herejía. También en la misma versión NTV, Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al versículo 4. Esto fue un texto que yo tomé también cuando prediqué acerca de esto. No sé si lo recuerdan, pero veámoslo, acá lo que dice. Mire lo que dice Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio. Y Juan ahí, en primera de Juan, no lo busque, capítulo 5, lo que leímos, versículo 6, este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Juan está diciendo lo mismo acá al empezar esta carta a los hermanos. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Y quién es el que existe? ¿Quién es el Logos? Y también lo decía en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Logoi, y el Logoi estaba con Dios, y el Logoi estaba frente a Dios. El Verbo, el Señor, estaba de cara al Padre, de igual porte, por así decirlo. El Hijo no es inferior al Padre. El Hijo es igual al Padre. Y así lo dijo. El Señor lo enseñó. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Qué increíble. Sigo. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, dice Juan, y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿A quién? Al Verbo encarnado, al Señor Jesucristo, siendo Dios, teniendo lástima, habiendo sido enternecido por gente que estaba echada en el pasto, y el Señor se extendió en su mensaje y esta gente no tenía nada que comer, y le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, y sus discípulos dicen, Señor, no tenemos ni un denario, no tenemos nada. ¿Qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Qué increíble. Y el Señor se enterneció en su corazón al ver estas ovejas que no tenían pastor. Qué increíble. Dios mismo, enterneciéndose por los desamparados. Y Juan está diciendo, nosotros lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Cómo me hubiese querido que hubiese aparecido ahí, que Juan hubiese dicho, yo me acosté en el pecho también del Señor?
Pero también podría haber dicho Juan, y también el Señor me llamó la atención fuertemente. Cuando pregunté una cosa que no debía haberle preguntado, porque le hice caso a Pedro. Pedro me mandó a hacer una consulta y me llegó el tirón de oreja, ¿no? Ese era nuestro Señor, nuestro Salvador. Él dice, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra gozo, de nuestra alegría. ¿Cuál alegría? El Verbo fue encarnado. El Verbo es Dios. Y por último, el tercer texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo le gusta hablar a Juan de la encarnación de su maestro? Recuerde, él dijo, lo vimos, yo lo toqué. Él era el maestro. Si yo vi sanar hombres y mujeres, yo vi cuando le dio la vista al ciego, yo vi cuando hizo caminar a los cojos. Yo lo vi, dijo. Yo fui testigo. Y aún Juan podía haber dicho, y lo vi en la cruz cuando me encargó que me hiciera cargo de su madre. Fueron sus últimas palabras para mí. Eso diría Juan. Él me encargó esto. Juan está diciendo en el versículo 14, entonces la palabra, el verbo, Cristo, mire lo que dice, se hizo hombre. Este verbo se hizo hombre. El Dios divino, como dice Juan capítulo 1, el Evangelio, que por Él fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. También habla Pablo. Y Él es la preeminencia. Este verbo divino que estaba allá arriba en los cielos, y los ángeles entraban y salían del lugar donde habita Dios y le decían, santo, santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso. Ahí estaba Cristo, recibiendo la gloria de sus seres creados. Pero estos mismos seres creados no fueron capaces de poder salvarlo en la cruz del Calvario. No fueron capaces. Y escucharon los ángeles y toda la creación cuando Cristo estaba en la cruz y el Hijo decía, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Y después de 6 horas de agonía, el Señor entregó su espíritu. Juan está diciendo, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. ¿Quién estaba lleno de amor, de fidelidad inagotable? El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Qué increíble. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Gloria a Dios. Solo con un texto, Juan está echando por tierra toda esta falsa doctrina que viene en adelante. Los gnósticos también decían que tener la luz del conocimiento es superior a la conducta. Recuerden lo que dije al principio, que esta materia no sirve de nada, por lo tanto la podemos echar a perder. No hay ningún problema. Y ellos lo corroboran en este segundo error. Ellos dicen que lo que interesa es tener la luz del conocimiento, no la virtud de la conducta. Si yo tengo conocimiento, entonces puedo hacer lo que yo estime conveniente con mi cuerpo. Y Juan va a rebatir esta otra doctrina en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Me va entendiendo ahora cuán importante entonces es esta doctrina? De saber entonces que el Señor Jesús
tomó forma de hombre y fue a la cruz muriendo por nosotros. Y el tercer error que se menciona de los gnósticos es, como la materia y el cuerpo no guarda relación con lo moral, mire por favor la decadencia que tiene esta herejía, que la materia, el cuerpo no guarda relación con lo moral. Separaron el cuerpo con lo moral. Por lo tanto, yo puedo hacer, como dije anteriormente, lo que yo quiera con mi cuerpo. No es pecado lo que se hace mediante el cuerpo, dice ellos. ¿Y sabe cómo contrasta el apóstol Juan? También contrasta esta doctrina. No es así. No es así. Por eso entonces, que si podemos revisar nuevamente Primera de Juan, capítulo 5, volvamos al texto inicial, y se lo voy a leer en la versión NTV para que pueda entenderse mejor. Se puede proyectar NTV, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Y ahora quiero empezar quiero comenzar a explicar qué es lo que quiere decir el apóstol Juan con que Cristo vino con agua y con sangre. Recién vamos a meternos en la materia. Esto más rápido, por favor. Pero quería dejar sentado la primera parte para que usted pudiera entender por qué Juan está escribiendo o está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué Juan está defendiendo esta doctrina tan importante al respecto? Dice el texto, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante, y note por favor el orden, subraye el orden. Primero el apóstol Juan dice agua y sangre. Nótelo por favor. Usted dirá, pero esto no tiene tanta relevancia. Ya lo vamos a ver que sí, al respecto, tiene mucha relevancia. Este es, dice Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Pero aquí también debo de detenerme, porque también han surgido a lo largo del tiempo y se han dado una gran cantidad de discusiones acerca del significado de estas palabras. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando Jesucristo vino de agua y de sangre? Y créame, hermanos, que los teólogos no se han puesto de acuerdo en poder decir qué significa exactamente lo que Juan está diciendo acá. Yo me quiero acercar lo más posible al texto bíblico y es mi pensamiento lo que yo he estudiado de la palabra de Dios al respecto. Voy a decir a lo menos solo dos enseñanzas falsas, dos enseñanzas que tienen que ver, retiro la palabra falsa, dos enseñanzas a lo cual pueden ellos decir qué significa este texto que Jesucristo vino en agua y sangre. Bueno, la primera dice, algunos han dicho que el agua y la sangre hablan del evento de Juan, capítulo 19, versículo 34. Si vamos ahí, por favor, a Juan capítulo 19, versículo 34, algunos han aludido que Juan se está refiriendo a este evento al respecto. Después voy a explicar que no es así, pero primero leamos el texto que dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No agua y sangre, sino que Juan dice acá, dice sangre y agua. Ahora esto tiene una explicación, un comentario, ¿no? Note que Juan aquí dice sangre y luego agua. Y quiero explicarle de un comentarista que mencionó algo, de ahí lo extraje esto. Dice, la herida primero debió haber sido por el lado izquierdo. Se está refiriendo a cuando el soldado romano tomó la lanza y se la enterró al Señor, llevando el Señor en la cruz. ¿Recuerdan ustedes?
Ya el Señor estaba muerto cuando sucedió eso. Y fue una lanza, no fue una puntita en la lanza. Después lo voy a explicar por qué y vamos a quedar maravillados. El Señor ya estaba muerto cuando el soldado rompió su carne, su costado. Y este comentarista dice que debió haber sido por el lado izquierdo, próximo al corazón. Próximo, por el lado izquierdo. La herida debió ser tan grande, ya que Tomás, el discípulo, podría meter su mano en ella. ¿Se acuerda cuando ahí en Juan? Vamos a Juan, capítulo 20. Versículo 25 y versículo 27. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mire lo que dice después, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y algunos comentaristas han dicho que fue tanta la perforación en su lado que este discípulo podía meter su mano en la herida. Qué increíble, ¿no? Yo no quiero pasmado con esto. Y él lo hizo, ¿sabe qué? Pensando en usted. Pensando en mí, ¿no? Gracia inefable, don inmerecido. Ahora bien, ¿cuál fue la causa del por qué saliera del costado del Señor sangre y agua? Algunos expertos han opinado lo siguiente. Según la ciencia médica más válida, consistía en la rotura del corazón. Cuando el Señor ya estaba muerto, esa lanza ya tal vez perforó. Y dice que al salir estos dos elementos, agua y sangre, significa que el corazón se rompió, se destrozó. Y me imagino que tal vez en una forma literal y en una forma espiritual. Mi maestro, su maestro, muriendo. Según la ciencia médica más válida, consistía en la rotura del corazón. De ahí el agua y la sangre mezcladas que salieron tras la lanzada del soldado. Pero cuando Juan escribe en su primera epístola, no se está refiriendo, cuando dice, este es Jesucristo, el que vino en agua y sangre, lo más probable es que no se esté refiriendo a este texto de Juan, cuando el soldado le enterró la lanza. No se está refiriendo a eso. Y hay una segunda escuela que piensa que el agua se refiere al Espíritu de Dios y la sangre se refiere a la sangre vertida en la cruz. Bueno, recuerdan ustedes que al principio di una lista de lo que creían los gnósticos en relación al cuerpo del Señor. Ahora voy a solamente dar un recordatorio para que piensen en lo siguiente. Los gnósticos creían que Cristo vino sobre Jesús. Note esto, por favor. No estoy equivocado. Los gnósticos dicen que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo y lo dejó antes de su pasión, o sea, en el huerto de Getsemaní. Ellos dicen que Cristo estaba en el cielo, por así decirlo, y vino y descendió sobre este profeta, hijo de José y de María, y lo capacitó para hacer la obra de profeta, y que en el Calvario el Señor Jesús lo abandonó. Y el que murió en la cruz era un hombre mero. No vale nada su sacrificio. Eso estaban diciendo ellos. Es decir, en simples palabras, el Cristo no murió en la cruz, sino que Jesús, el hombre, fue quien murió. Eso están diciendo. El Hijo de Dios no fue el que murió en la cruz, fue un hombre. Esto, hermanos, evidentemente priva la obra, el valor expiatorio de Cristo en la cruz por nosotros.
Si ustedes leen Levítico capítulo 7, Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 8, donde claramente Moisés empieza a explicar todo lo que tiene que ver en relación a los sacrificios. La única manera en la antigüedad para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios era que el hombre llevaba un animal, lo ofrecía al sacerdote y eso era una reconciliación mínima. Era una reconciliación que no era completa. El hombre volvía a pecar y tenía que llevar otro animal. Oh, imagínense. Creo que sería buen negocio para los criaderos de animales en este tiempo para la iglesia, ¿no? ¿Cuántos animales tendríamos que estar comprando para reconciliarnos con Dios? Los ganaderos se harían millonarios con la iglesia. Serían los hombres más poderosos. Esto evidentemente, como dije, priva la obra expiatoria de Cristo por los pecados de otros. Entonces lo que Juan podría referirse en que el agua, a lo cual se refiere en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, el agua, lo más probable es que Juan se esté refiriendo al bautismo del Señor. Y cuando Juan aplica el término de sangre, se está refiriendo a la sangre vertida en el Calvario de la cruz por nosotros. No tiene que ver necesariamente con lo que el soldado le hizo al Señor en la cruz, porque eso fue un evento pasado y no repetitivo. Ahora, y sabe que aún más, cuando se enseña esto, donde están denostando la obra perfecta expiatoria del Señor Jesucristo, que por su muerte en la cruz, los pecadores fuimos reconciliados con Dios. Al lograr enseñar esto, ¿sabe lo que está haciendo el mundo? Está huyendo constantemente o está rechazando el don de la salvación, el perdón de sus pecados, y no quiere reconocer que son pecadores frente al Señor Jesucristo. Pero algún día, créame, amigo que me escucha también, y que no tiene morando al Señor en su vida y no se ha arrepentido de sus pecados, el apóstol Pablo dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios el Padre. Qué increíble. Y por último, quiero explicar por qué es tan importante la sangre del Señor. ¿Cuál es la verdad que hoy día nos lleva a nosotros a pensar? ¿Por qué entonces es importante la sangre para la iglesia hoy día pensar en esto? El sacrificio de Cristo en la cruz nos ha dado múltiples beneficios. La santidad, la salvación, la justificación, la adopción y tantos otros elementos que fuimos beneficiados en la cruz del Calvario. Nada hicimos. Nada hicimos. Tito le habla y dice, nosotros no fuimos comprados por alguna cosa que nosotros hubiésemos hecho. Nada. Solo obra de su misericordia. Pero esta obra de su misericordia hoy día la hemos entendido mal. Porque estoy seguro que si a la iglesia le hubiese costado la salvación, estaríamos en otra forma. Estaríamos sirviendo de otra manera. Estaríamos amando al Señor de otra manera, porque nos costó. Nos costó. Pero como es regalado, cada vez que voy en la calle y veo tal vez a un camión, un auto que pasan los motores, ¡bum! ¿Sabe lo que se me viene a la mente? No es de él. No es de él el auto. No lo cuida. No lo cuida. Pero si fuera nuestro, estoy seguro que le rasparíamos la pintura limpiándolo para que brille, ¿no? Increíble. Por lo tanto, como a la iglesia no le costó la salvación, podemos perder el valor de lo que costó en la cruz del Calvario. Si pudiéramos entender el valor de la sangre del Señor, podríamos salir a los perdidos y decirle, este es Jesucristo, que vino en agua y en sangre. Y Él te puede dar vida eterna. Él puede perdonar todos tus pecados.
o como también lo decía el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué increíble. El cristiano no se pertenece a sí mismo. Por eso es que esta teoría del gnosticismo decía, hagamos lo que queramos con el cuerpo. Por favor, veamos lo que dice nuestro hermano Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 6. Primero voy a leer el versículo 13. Algunos en la iglesia en Corinto estaban pensando, se lo voy a explicar por algo muy rápido, se lo voy a leer, no, mejor dicho, el versículo 13. Algunos de los hermanos en Corintio estaban diciendo que, así como el alimento y el vientre van necesariamente juntos, así también el cuerpo y la licencia sexual van juntos. Eso es lo que estaba diciendo. Eso estaban enseñando, pensando los hermanos en Corinto. ¿Y sabe lo que le dice el apóstol Pablo? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, note esto, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Sabe lo que está diciendo entonces? Que nosotros no nos pertenecemos. Somos de Él. Por Él y para Él. Somos de Él. Somos sus pertenencias. Somos suyos. Somos sus herencias. Y Él amó a la iglesia. La purificó con su sangre preciosa. Y la limpia cada día al respecto. Por lo tanto, Pablo está diciendo acá que nosotros no nos pertenecemos. Que la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos hizo entonces ser pertenecientes a Dios. Y el último texto, tengo muchos más pero no me acuerdo, pero ahora solamente les quiero dar estos. En 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. Y este va a ser gatillante para nuestras vidas. Aparte de lo que dice Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Usa nuevamente la palabra sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 20. Dice Pedro a los hermanos perseguidos por Nerón y por el mundo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y mire lo que viene ahora. Ustedes no fueron rescatados con oro o con plata. Pedro en algún momento le dijo a un hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Nazareno, levántate, toma tu lecho. Qué maravilloso. Sino que el apóstol Pedro está diciendo, nosotros fuimos comprados, rescatados, redimidos, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. ¿Qué significado tiene el bautismo y la sangre del Señor hoy día para la iglesia? En que el bautismo hoy día en la iglesia local permite ser incorporado al cuerpo de Cristo, a una iglesia local. Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, cuando leemos el tema de la cena del Señor, dice que primero debemos de recordar su cuerpo, pero no su bautismo. Increíble. Pero la segunda parte dice que debemos de recordar la sangre del Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, creo que es. Bueno, les mentí, yo le dije les daré el último texto, pero si no se los digo acá, no lo voy a recordar.
Versículo 24 del capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre representa para la iglesia el nuevo pacto de gracia que Dios el Padre ha hecho a través de su Hijo en beneficio de la iglesia. Un nuevo pacto basado en la gracia de Dios y en la misericordia. Había un hombre que tenía un trabajo, en el siglo XVII pasó esto. Había un hombre que tenía su trabajo, como les comenté, y vivía en una casa al otro lado del río. Y lo que tenía que hacer este hombre era algo muy fácil. Venía y tenía que accionar una palanca, porque al accionar una palanca, el puente se partía en dos y podían pasar los barcos. Y después, cuando pasaban los barcos, él bajaba la palanca y bajaba el puente y pasaban los trenes con personas. Y en una ocasión, este hombre ve que viene un barco, pasa el barco y resulta de que va a accionar la palanca y la palanca no funcionaba porque venía el tren también y tenía que bajarla. Y el tren venía. Y dice que se sale de su casa y va a cruzar el río. Y va a accionar una palanca de emergencia que hay ahí. Y cuando va camino allá a una distancia considerable, detrás de él escucha una voz que le decía, papá, papá. Y era su hijo que lo había salido a encontrar. Y este hombre no tenía nada más que hacer que accionar la palanca o salvar la vida de su hijo, porque venía el tren. ¿Y sabe lo que hace este hombre? Meditó y en milésimas de segundos tuvo que accionar la palanca y su hijo fue arrollado por el tren. Y los que pasaron arriba del tren nunca supieron que un hijo había muerto, un niño había muerto. Y nunca supieron la tristeza de este hombre que fue a su casa después de haber perdido a su hijo. Pero su conciencia dijo, en el tren venían muchas más personas. Y prefirió salvar el tren con la gente que había arriba. Y no decidió salvar a su hijo. Y el texto dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre sí estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por amor a nosotros. ¿Oramos? Gracias a nuestro Padre por ser tan amoroso. Señor, tal vez puede ser un poco tedioso estar escuchando doctrinas que pasaron hace cientos de años atrás. Pero también podríamos pensar las palabras del apóstol Pablo cuando decía que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hablando de lo que pasó el pueblo en el desierto. Ellos cometieron idolatría, fornicación, y Pablo está diciendo esas cosas sirvieron a nosotros como ejemplo. Señor, cuán importante entonces hoy día meditar en esto. Cómo el apóstol Juan defendió al Señor Jesucristo, la doctrina de la encarnación. Y así lo decía Juan, este es Jesucristo, que vino en agua y sangre. Pero gracias porque nos hace recordar a la iglesia el valor de la sangre del Señor Jesús. Pero también hay una advertencia, dice el Señor. Y cuidado con aquel que pisoteare la sangre del Señor, el sacrificio de Él. Padre, ayúdanos como iglesia a valorar este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz.
Señor, ¿qué sentirás de nosotros cuando te despreciamos? ¿Qué pasará por tu corazón? Por eso, Padre, perdónanos y ayúdanos a ser fiel. Pero, Padre, ayuda a la iglesia a comprender cuál es el propósito por el cual fuimos salvados. Señor, no es para sentarnos y escuchar un sermón y escuchar música linda de adoración, que de hecho eso es bueno. Pero esto tiene otro propósito por el cual vino tu Hijo desde el cielo a morir. Era para que nosotros también pudiésemos ir a los perdidos y decirles que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Señor, gracias por tu palabra, porque hablas a nosotros y ayúdanos a meditar en este gran ejemplo de entrega que hiciste por nosotros. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.